Hola Iglesia, Nuevo Amanecer, soy el pastor Alejandro Quiroga de la Iglesia Catedral de la Fe en Lanús y quiero tomarme este momentito para agradecerle a sus pastores Analía y Martín Scalfoni por esta oportunidad que me dan de reflexionar junto con ustedes un pasaje, una reflexión acerca de la palabra de Dios junto con todos ustedes. Así que gracias por compartir este tiempo y gracias por escucharme. Yo le puse como título a esto que quiero compartir con ustedes, tiempos de definición. Y como texto base quiero que vayamos a Santiago, la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo 7-8 dice así: No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo pensaba por un momento, ¿quién es este hombre de doble ánimo, esta mujer de doble ánimo? La Biblia nos muestra claramente que el doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter. Es decir, una persona que es inconstante, una persona que no termina nada de lo que empieza, una persona que muchas veces cambia de parecer durante el camino, personas que tienen esta cuestión de quizás de estados de ánimo distintos, ¿no? Como muy pronunciados, de repente una tremenda alegría y de repente un pozo de tristeza, de angustia. El doble ánimo es uno de los peores enemigos que enfrentamos y si no lo vencemos o no nos ponemos, ¿sí?, firmes en contra de esto, ¿sí?, estropeará todas las áreas de nuestra vida. De alguna manera terminará afectando todo lo que somos y no solamente todo lo que somos, sino también todo lo que hacemos. ¿Sí? Entonces necesitamos prestar muchísima atención a esto. Dios no bendice, ni puede confiar su obra en una persona que es inconstante, en alguien que empieza y nada termina, en alguien que comienza con entusiasmo y luego pierde el entusiasmo en el camino. Hay personas que nunca se definen ni saben definir lo que quieren para su vida. Son personas inconstantes, personas de doble ánimo, personas que tienen esto como una pauta de vida, ¿no? Y es una característica en la vida de estas personas. Te habrá pasado conocer gente a tu alrededor que responde a esto, ¿no? Y a esta forma de ser, y que vos ves que nada logran en la vida, siempre están en el mismo sitio, siempre quejándose de aquellas cosas que no pueden lograr, que no pueden alcanzar, que siempre falta algo, ¿sí?, para poder encontrar la realización, y nos encontramos con gente de estas características. Ahora, reflexionando en este texto, me gustaría que quizás junto conmigo hagamos un test para detectar si estamos siendo de doble ánimo o no. Y estas preguntas me gustaría que te las hagas vos en forma personal. Me las voy a hacer yo también en forma personal, como para ver si vos o yo somos personas de doble ánimo. La primera de ellas es ¿quién es una persona de doble ánimo? ¿Quién actúa como una persona de doble ánimo? Son las personas que piensan de una forma y actúan de otra. Son esas personas que dicen, no, bueno, tengo un optimismo bárbaro, voy a empezar con esto ya, y vos ves que van pasando los días y que no arranca, gente que quizás siempre pone excusas para poder desarrollar aquello que se propuso, gente que se va a dormir con la concreción, la realización de un sueño en la cabeza, y a la mañana dice, no, mejor hoy no, lo dejamos para mañana, total, no hay apuro. Gente que piensa de una manera pero actúa de otra forma distinta. La segunda pregunta es conocer la palabra de Dios pero aplicar los principios del mundo, ¿no? Es la gente que quizás sabe la palabra, conoce la palabra, pero que cuando tiene que actuar o tiene que hacer algo o tiene que definirse por algo, siempre termina resolviéndolo como lo resolvería un no creyente, como lo resolvería alguien que no conoce a Dios, ¿no? Es decir, yo sé que no debiera violentarme, no debiera ponerme mal por ciertas situaciones, pero en alguien que de alguna forma viene y me atraviesa el auto en una intersección de una esquina, no, me bajo del auto, pego una patada a la puerta del auto del que me cruzó, sí, el auto violentamente, le pego una trompada al capó, es decir,
Es la gente que sabe, conoce lo que la palabra dice, pero que actúa de una manera distinta. Actúa como actuaría una persona que no conoce a Dios. Una persona que de alguna manera conoce los fundamentos de la Escritura, la palabra del Señor, pero que termina actuando como una persona que no conoce al Señor. Esto también lo podemos hacer, lo podemos reflexionar en el caso de gente que quizás sabe y muchas veces frente a la prédica de su pastor en el fin de semana, ¿no? Escucha las promesas, escucha todo lo que Dios tiene bueno para nuestra vida y terminamos, ¿no?, en algún momento dándole lugar a la incredulidad. Sabemos que Dios puede proveer, pero terminamos creyendo que esta situación económica que está afectando al mundo entero nos va a terminar afectando a nosotros también, y me angustio, me amargo, me pongo mal. Bueno, una persona de doble ánimo es esto, una persona que conoce, sabe, ha descubierto la verdad de Dios, pero cuando tiene que actuar, cuando tiene que poner, ¿sí?, su fe en acción, no lo hace. Actúa como una persona no creyente, como una persona que no conoce a Dios. Y se maneja, ¿no?, como se maneja la gente de este mundo, tratando de obtener lo que necesita quizás de una forma que quizás no es la que Dios le agrada. A veces con violencia, a veces con un fuerte posicionamiento, a veces actuando de maneras incorrectas que Dios no avala y que a Dios no le agradan que actuemos de esa manera. Lo tercero, pensaba en creer en las promesas de Dios, pero no creer que esas promesas son para uno, ¿no? Saber que la palabra de Dios tiene infinidad de promesas para nosotros, pero nunca, jamás caen sobre mí, ¿no? Como que todo lo bueno de Dios siempre lo reciben otras personas, pero que a mí nunca, jamás me tocan, ¿no? Y es como verdaderamente, ¿no?, repetir o decir o afirmar amén, amén, amén en cada reunión y después terminar siendo como una persona que no conoce a Dios, es decir, creyendo que yo estoy a la aventura o a la aventura, ¿no?, del destino, que soy de alguna manera parte de lo que a donde me lleva el viento, ¿no? Y me equivoco porque hay promesas de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. También pensaba en esto, la persona de doble ánimo, si soy o no una persona de doble ánimo, valorar la disciplina, pero vivir indisciplinadamente. Y esto también, ¿no?, puede ocurrir muchas veces, ¿sí? Saber que tengo que vivir, ¿sí?, y valorar la disciplina, ¿sí?, la constancia, la firmeza, pero andar desprolijamente en la vida. Y esto también nos puede pasar, ¿sí? Empezar algo y no terminarlo, como decía al principio. Personas que han empezado muchas cosas, son en parte arquitectos, en parte cocineros, en parte abogados, en parte sí han logrado quizás algo de estudio en la vida, pero cuando vos le preguntás, ¿y de qué te recibiste? No me recibí de nada. ¿No? 2 años de uno, 2 años de otro, 2 años de otro. Gente que empieza cosas, nunca las termina. Bueno, vamos a hacer una casa, vamos a edificar. Empezamos con la primera habitación, la segunda habitación y la casa queda sin terminar. Y quizás mires hoy tu propia realidad y veas que todavía a la casa le falta el revoque, le falta el piso. Y no ha sido por falta de recursos, sino que ha sido por esto, ¿no? Porque hay un hábito de empezar muchas cosas y de no terminar ninguna de ellas. Tener estados de ánimo cambiantes, ¿no? Ser una persona que muchas veces estoy en la gloria, en la victoria, que recibo una palabra del Señor y digo, sí, amén, Señor, qué maravilloso, podés contar conmigo, Señor, voy a hacer cosas poderosas, pero pasa un día y al otro día, no, al final me equivoqué, esto no es para mí, ¿cómo puede ser? Y por favor, que Jesús venga pronto, yo no aguanto más, estoy desesperado. Y encontramos gente, ¿no?, que está en este estado de ánimo de la victoria absoluta a la derrota total, del estado de ánimo óptimo a la depresión, a la angustia, al dolor. Y esta inestabilidad, este desequilibrio en las emociones también muestra que soy una persona de doble ánimo. Cambiar de opinión constantemente. Y a veces nos pasa, ¿no es cierto?, que lo expresamos por medio de las palabras.
A veces estoy de acuerdo en todo, a veces no estoy de acuerdo en nada. A veces esta es mi iglesia y no, esta no es mi iglesia, no es mi gente. A veces sí, amo a mis pastores, son los mejores que hay, y al otro día, a las 2 del día, no, la verdad son todos iguales, nadie te valora de verdad. Entonces yo estoy, ¿sí?, como una persona de doble ánimo. También uno piensa y dice, ¿qué hacer frente a esto, no? ¿Qué hacer frente a si me encuentro al doble ánimo? Bueno, la respuesta que tengo para darte de parte de Dios en este momento, en esta charla, es crecer. La única manera de poder vencer el doble ánimo es crecer. Dice la Biblia que Jesús crecía en todo sentido, crecía en estatura, ¿sí?, y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que el resultado está en crecer. Para que yo pueda desarrollar lo que Dios determinó para mí, necesito crecer y aventurarme a esta hermosa posibilidad de crecer y de desarrollar mi vida. Frente a los desafíos y a los problemas, la solución siempre es crecer, porque cuanto más crecemos, más pequeños se vuelven los problemas que tenemos que enfrentar. Lo que determina el tamaño de un desafío o un problema es el nivel de crecimiento que tiene el que enfrenta y no cada uno de aquellos en sí mismo. Es decir, que yo, de acuerdo a cómo veo las circunstancias, voy a desarrollar, ¿sí?, lo que Dios me determinó, lo que Dios quiere para mí, lo que yo tengo para alcanzar. Por ejemplo, un problema matemático de tercer grado, ¿sí?, para un chico de primer grado, quizás sea imposible de resolver. Si uno le da un problema, ¿sí?, más difícil conforme a la edad, seguramente no lo va a poder resolver. Pero para uno de tercer grado, sí es solucionable el problema, y para uno de quinto ni siquiera es un problema. Por eso, ¿cuál es la diferencia? El problema es el mismo. El problema de un chico de tercer grado, para uno de primero es algo muy difícil, pero para uno de quinto no es ni siquiera un problema. ¿Cuál es la diferencia entonces del problema? Es la capacidad y la madurez y el crecimiento para poder resolverlo. ¿Qué quiero decir con esto? Los problemas en la vida son iguales para todos y todos tenemos problemas en la vida y todos tenemos que enfrentar problemas en la vida, pero la diferencia la hace en la estatura, en el nivel de crecimiento que tengamos para entender el problema y resolver ese problema. Por eso digo, a veces la situación no es grave en sí misma por el problema que tengo, sino con la capacidad de crecimiento que tengo que he desarrollado, o con esta visión que tengo del crecimiento que he logrado para poder resolver ese problema. Necesito entender que el problema sigue siendo problema, pero la capacidad que yo tenga para enfrentarlo de crecimiento hará que ese problema sea muy grande o sea muy pequeño a la hora de tener que resolverlo. Muchos también rehúsan de desafíos en vez de aprovecharlos para crecer y para poder encararlos. Hay gente que siempre se escapa a los problemas. Hay gente que siempre le escapa, le huye a las situaciones que tiene que resolver. Tiene un problema de relaciones interpersonales dentro de una iglesia. En lugar de ir, enfrentar la situación, tratarlo, hablarlo, ¿qué hace? Se va de la iglesia. Se va a otra iglesia donde puede empezar de cero, donde nadie lo conoce, donde en realidad no, voy con un prontuario totalmente limpio y me equivoco porque en realidad los problemas se resuelven resolviéndolos. Los problemas se resuelven tratándolos donde los tengo que tratar. Los problemas se resuelven teniendo que enfrentarlos. Y cuando yo tengo la capacidad de enfrentar y resolver esos problemas, entonces también estoy creciendo. Vos no podés hacer que un desafío o un problema se vuelvan pequeños, pero sí podés elegir crecer, ¿sí?, como persona para que ese desafío o ese problema sea menor que vos. Te lo vuelvo a repetir, vos no podés hacer que un problema se vuelva grande o pequeño, pero sí podés decidir crecer para que ese problema se vuelva pequeño. Pequeño en lo que vos y yo tenemos que enfrentar y podemos resolver. Hacer crecer tu vida depende de vos,
no es una responsabilidad ni del pastor, ni de el hermano, de mi célula, ni de mi familia. Es una decisión totalmente personal. Definí claramente lo que querés alcanzar en la vida conforme al propósito de Dios y analizá las opciones que tenés para poder lograrlo. Por eso necesitamos nosotros permanentemente mirar y examinar que no haya en nosotros estos factores de doble ánimo. Tratar de quitarlos de nuestra vida, tratar de sacarlos, de erradicarlos. Este principio también tenerlo presente a la hora de escoger tus relaciones interpersonales. ¿Quiénes son las personas con las cuales te relacionás? ¿Qué gente es la que te rodea? ¿Es gente madura, gente crecida? ¿O es gente que quizás tiene doble ánimo? Gente que en lugar de sumar, te resta. Y con esto, ¿qué quiero decirte? Que una persona que crece también madura en sus relaciones interpersonales porque escoge personas que lo impulsen a este crecimiento. Personas que de alguna manera te están motivando permanentemente a abandonar actitudes que son negativas para poder tener otras y desarrollar otras. Poder tomar desafíos más grandes, más importantes, ¿no? Y yo estoy tan contento de ver también cómo la iglesia ha ido creciendo. Y esto implica desafíos que nos hacen abandonar nuestra propia comodidad, desafíos que nos hacen invertir, ¿no?, mayor esfuerzo, mayor dinero. Y esto tiene que ver, ¿no?, con crecer, con entender que las cosas grandes se construyen con gente que quiere alcanzar lo grande. Por eso es tan importante el círculo con el cual uno se va a relacionar. ¿Con qué gente te estás relacionando? ¿Con qué gente estás haciendo relaciones? ¿Con qué gente estás hablando? ¿De qué te estás alimentando? Porque eso es lo que va también a proporcionar que puedas crecer, que puedas desarrollarte o no. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Frente a los problemas y los desafíos, necesitamos crecer. Y en esto quiero mencionar otro texto como para ir finalizando en esta reflexión. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y me gusta acá señalarte algunas cositas como para terminar. La primera de ellas dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, por la fe. Es decir, si yo quiero crecer y quiero desarrollar mi crecimiento para poder enfrentar los problemas, necesito actuar en la fe. Es por la fe. Era un hombre de fe, una fe llevada a la práctica. Y en este tiempo que estamos viviendo, ¿no?, de pandemia, de aislamiento social, de cuidados, de prevención con respecto a este virus, el COVID-19, necesitamos nosotros entender que por la fe nosotros podemos mirar y ver que necesitamos hoy más que nunca poner en práctica todo lo que hablamos, todo lo que fin de semana recibimos en cada reunión. Hoy más que nunca tenemos que poner en práctica el mensaje que hemos oído durante muchos años. Hoy más que nunca debemos creer que nuestro Dios está con nosotros para poder atravesar esta situación. ¿Por qué? Porque la fe no intenta evitar, esquivar los problemas. La fe nos es dada para poder atravesar los problemas. Por eso, si yo pienso que la fe es esquivar los problemas, me equivoco. Pero hay personas que piensan que la fe es eso. La fe es, no voy a tener problemas porque si Dios está conmigo, los problemas no van a venir. No. La Biblia dice claramente, y Jesús lo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que problemas va a haber, pero vamos a poder atravesar por medio de los problemas. Por eso Noé no estaba evadiendo el diluvio, no estaba evadiendo esta destrucción que iba a venir sobre el mundo. Dios le había dado la fe para poder tener una salida frente a esta circunstancia difícil. Como nosotros estamos viviendo en este tiempo, no solamente la pandemia, no solamente el aislamiento social, no solamente la crisis económica, no solamente este resurgir de temores, de miedos, sino que Dios nos dio la fe para poder atravesar en medio de estos
problemas. Por eso necesitamos llevar a la práctica todo lo que creemos. Y quiero terminar con esto para poder cerrar esta idea y esta palabra de Dios para nosotros. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Una persona que puede vencer el doble ánimo, una persona que tiene poder de decisión, es una persona que se anticipa a los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Anticiparse es prepararse para el futuro, es prepararse para lo que puede venir, es prepararse para lo que puede llegar. Es anticiparse. Cuando Noé fue advertido por Dios, comenzó a construir el arca antes de que comenzase a llover. No comenzó a edificar el arca el día que empezó a llover. Y yo creo que a veces nosotros no entendemos que el poder de la decisión que debemos tomar con respecto a las circunstancias que tenemos que afrontar en el futuro. Por eso veo que en estas circunstancias particulares, especiales, que estamos viviendo, el aislamiento social, de la pandemia, ¿sí? A veces no tenemos la capacidad de anticipar los problemas. Si te agarró esta pandemia sin ahorros, seguramente estás complicado ahora, en este momento que no podés trabajar. Si la pandemia te agarró en un momento laboral que venía mal, ahora es peor. ¿Por qué? Porque no pudiste anticipar lo que podía llegar a pasar. Y cuando uno mira, ¿no?, el ejemplo de Noé se anticipó a estas situaciones. Él comenzó a actuar en cosas que todavía no se veían. El que se anticipa no es sorprendido. Y hoy nos pasa, ¿no? Y a veces dice, pastor, mire, yo no puedo cobrar la AUH porque justo no le había hecho el documento al nene y ahora están todos los edificios gubernamentales cerrados y no se lo puedo hacer, así que no lo voy a poder cobrar. ¿Qué pasó? Cuando lo podías hacer, no lo hiciste. No te anticipaste a lo que podía llegar a pasar. Y yo que iba a hacer justo el monotributo y no llegué a poder tramitarlo, ahora te quedaste sin los 10.000 pesos. ¿Por qué? Por no haber hecho el papel cuando lo tendrías que haber hecho. Y a veces en la vida no es que las circunstancias vienen, nos ahogan o nos pasan por arriba. A veces porque no nos anticipamos a lo que puede llegar a suceder en el futuro. En Proverbios capítulo 21, en el versículo 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué quiere decir? Que el Señor en medio de las circunstancias nos da la victoria. Pero la Biblia dice que Jehová no alista los caballos, que los caballos los alistamos nosotros para la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Hay una parte que la hace Dios, pero hay una parte que la que tenemos que hacer nosotros. Hay una parte que Dios está dispuesto a darnos la victoria, pero los medios y los recursos, el Señor nos lo va a dar a nosotros para que nosotros nos encarguemos de ello. Por eso termino con esto, el compromiso en el poder de la decisión. Y esto tiene que ver con estar decidido a hacer lo que Dios quiere. Yo me imagino que Noé, al estar construyendo un arca que parecía inválido para todo el mundo que estaba a su alrededor, porque la Biblia dice que se burlaban de él, me imagino la expresión en el rostro de los hijos de Noé al ver que la gente escarnecía a su papá, se burlaba de su papá, pero Noé estaba comprometido con esta causa, estaba comprometido con lo que Dios le había pedido, estaba comprometido, aunque las circunstancias hablaran otras cosas, estaban comprometidos en obediencia a lo que Dios le había pedido que tenía que hacer. Y esto es muy importante, el mensaje no se negocia. Si Dios nos dio una palabra, si Dios dijo que algo habría de acontecer, si Dios está indicando que hay señales que tenemos que advertir, no podemos negociar ese mensaje. Por eso debemos dejar este temor, dejar este miedo, esta inseguridad, para nosotros comenzar a comprometernos y a afirmarnos, aferrarnos a la palabra de Dios y comprometernos a poder estar listos para lo que Dios quiere hacer. Lo que estaba en juego en la vida de Noé era su familia y la continuidad de su familia. Por eso este es un tiempo ¿para qué? Para que todo lo que Dios está hablándonos, todo lo que Dios está diciéndote, todo lo que Dios estuvo enseñándote durante este tiempo, puedas aplicarlo al círculo de tu familia, puedas hoy llevarlo a la realidad de tu hogar.
porque ahí está el secreto está en comprometerse con Dios, comprometerse con su palabra. ¿Para qué? Para salvaguardar a tu propia familia. En Génesis 6:22 dice así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y termina diciendo, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Eso es compromiso. Ese es el compromiso de saber que hay poder en nuestra decisión, en nuestra determinación para hacer la voluntad de Dios. Por eso en este momento quiero que oremos, que le pidamos a Dios que la gracia, el favor, la fuerza de Dios venga. ¿Para qué? Para primero quitar quizás ese doble ánimo de nuestra vida. Sí, pastor, a veces tengo ganas, a veces no tengo más ganas. En este tiempo de aislamiento he perdido el entusiasmo, me siento agobiado, no veo futuro. Bueno, este es el tiempo para pedirle a Dios que el Señor te dé esta fortaleza para abandonar el doble ánimo y decidirte. ¿Sí? ¿Decidirte a qué? A anticiparte a los problemas que pueden llegar a venir y a comprometerte a hacer todo conforme a lo que Dios te ha pedido. ¿Por qué no oramos juntos en este momento pidiéndole a Dios que nos bendiga? Padre del cielo, yo quiero rogarte, Señor, que nos hagas, Señor, capaces de poder responder a esta palabra, responder, Señor, a lo que tú quieres para nosotros. Padre Dios, yo quiero, Señor, que nos permitas crecer, desarrollarnos. ¿Para qué? Para que, Señor, en la medida que nosotros vamos creciendo, los problemas se van volviendo pequeños. Y quiero orar, Señor, por cada amigo, cada amiga, cada hermano, cada hermana que está viviendo y atravesando problemas, para que, Señor, ahora les permita, Señor, a ellos crecer, desarrollar la fe, abandonar el doble ánimo, Señor, y comenzar a mirar las cosas anticipándose hacia el futuro, en aquellas cosas que tú quieres hacer. Y también, Dios mío, yo quiero pedirte que nos encuentres comprometidos en hacer todo lo que tú nos mandes, en hacer todo lo que tu palabra ha ordenado, Señor, y nos ha dejado a nosotros, Señor, como mandamiento para poder desarrollar y alcanzar tus propósitos. Yo bendigo el hogar, la casa, la familia de cada uno de tus hijos, para que, Señor, nuestras familias también puedan ser bendecidas y guardadas en medio de este tiempo de pandemia, tiempo, Señor, de escasez, tiempo de temores, Señor, que intentan aflorar, tiempo, Señor, de malas noticias en la televisión, pero de buenas noticias en tu palabra. Por eso, Señor, es que afirmamos nuestro corazón a lo que tu palabra dice, más que a lo que dicen los noticieros. Señor, afirmamos nuestro corazón más hacia lo que tú, Señor, nos dijiste que vas a hacer en aquellas cosas, Señor, que se aventuran en el futuro y que intentan, Señor, generar en nosotros temor e incertidumbre. Por eso, Señor, es que confiamos, al igual que Noé, que tú cumplirás tu palabra y que guardarás nuestra vida y la de nuestra familia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes, la Iglesia Nuevo Amanecer. Y espero en algún momento, queridos hermanos, poder visitarles personalmente para poder estar junto a todos ustedes. Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad.